Muy buenas tardes. Queríamos hacer una actualización sobre la situación del Zika después del viaje que hizo el ministro a Montevideo a reunirse con todos los ministros de la región, después de mi viaje a Estados Unidos, donde este fue uno de los temas que yo comenté y discutí y donde va a haber una colaboración por parte de Estados Unidos y cuál es la situación en este momento. Quiero recordarles a los colombianos y al mundo entero que el primer caso de Zika se presentó el 16 de octubre del año pasado. Se presentó en Turbaco, en el departamento de Bolívar. Ahí comenzó esta epidemia a crecer. Hoy registrados hay 25.645 casos que tenemos comprobados, registrados. De esos casos, 3.177 son mujeres embarazadas. ¿Qué hemos podido hasta el momento descubrir sobre los efectos de estos casos en esas dos enfermedades o enfermedades y síndromes que son la microcefalia, los bebés que nacen de mujeres embarazadas que han tenido el Zika, y del síndrome del Guillain-Barré? Hasta el momento, lo que se ha podido percibir en Colombia es que los casos de Guillain-Barré, del síndrome de Guillain-Barré, frente al número de casos que se tenía anteriormente, es un incremento del 66%. En cuanto a casos de bebés nacidos con microcefalia, de mujeres que han tenido el Zika, no se ha presentado ni un solo caso, ni uno. Colombia tiene un sistema de salud que ha sido considerado por el mundo entero y por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud como un sistema bastante bueno, con una buena institucionalidad y un sistema serio. En el caso anterior del chikungunya, que también fue algo que no teníamos ningún tipo de experiencia frente a esta epidemia, ese caso lo manejó el Ministerio de Salud, el gobierno, también con mucho profesionalismo. Coincidencialmente, el primer caso de chikungunya se presentó un año antes del primer caso del Zika y en el mismo departamento, el departamento de Bolívar. El primer caso de chikungunya fue en septiembre del 2014, en Matatés, Bolívar. Frente a ese caso, se hizo una proyección, unos modelos que tiene el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, los expertos, y se proyectó que la epidemia crecería y afectaría a unas 700.000 personas. Y así fue, sucedió más o menos lo que se había hecho en las predicciones y las proyecciones que se habían hecho de acuerdo a los modelos. Se logró contener la epidemia, comenzó ya su descenso y en octubre del año pasado, el mismo mes que comenzó el Zika, se declaró que esa epidemia había sido, el término es cerrada, es decir, que el ciclo había terminado. La forma como las autoridades y el gobierno manejaron
el tema del chikungunya ha sido resaltada por varias organizaciones internacionales como un modelo, como un ejemplo. Y algo parecido estamos haciendo con el Zika. Se está haciendo una proyección, tenemos los casos que les mencioné, algo más de 25.000 casos, y la proyección es que podemos llegar a tener 600.000 casos. Eso es lo que se está proyectando, antes de tener el techo y después comenzar el declive, que así se comportan esas epidemias. De esos 600.000 casos, por los porcentajes y las proyecciones, podrían presentarse unos 1.000 casos de personas afectadas por el síndrome del Guillain-Barré. Y quiero recordar que el síndrome del Guillain-Barré tiene un porcentaje relativamente bajo de mortalidad, 4%. De esos 600.000 casos, se tenía una proyección hace una semana de unos 500 casos de microcefalia, pero lo que ha sucedido en estos últimos días, la evidencia también que se ha presentado en otros países, esto fue discutido por el ministro con los ministros de salud de otros países, de los 23 países que hoy están siendo afectados o que podrán ser afectados con el Zika, nos ponen en serias dudas esa proyección de los 500 casos de microcefalia. O sea que aquí no tenemos certidumbre sobre la relación entre microcefalia y el Zika. No tenemos esa certeza y esa es parte de la investigación y de los estudios que se están haciendo. En la reunión del ministro en Montevideo se hizo mucho énfasis en la necesidad de que todos los países transmitieran la información en forma oportuna y en forma precisa y transparente. Muy importante tener la información lo más rápido posible para hacerle un buen seguimiento a este fenómeno que, repito, es un fenómeno nuevo, sobre el cual se sabe muy poco. Y fue por eso que le planteamos al presidente Obama y tuvimos una respuesta inmediata y muy positiva, muy afirmativa. Le planteamos la necesidad de trabajar juntos, de hacer investigaciones conjuntas, de tener toda la colaboración del Centro de Investigaciones de Enfermedades de esta naturaleza, se llama el CDC, esta institución, y la respuesta fue inmediata. El presidente Obama dijo, listo, estamos listos, ya se pusieron de acuerdo y en contacto con nuestro Instituto Nacional de Salud, van a venir esta semana una delegación de este centro en Estados Unidos y ya inclusive nos han ofrecido la transferencia de tecnología como por ejemplo para poder hacer una prueba mucho más precisa del tipo de enfermedades que pueden tener las personas contagiadas, porque el mismo vector, el mismo mosquito transmite fiebre amarilla, transmite dengue, transmite el chikungunya y transmite el Zika. Y es muy importante que los exámenes que se hagan pues determinen con precisión cuál de estas 4 enfermedades tiene el paciente, porque si se piensa que tiene Zika y en el fondo tiene dengue, pues ahí el paciente podría estar en problemas. Y esa tecnología, nos han dicho de Estados Unidos, le han dicho al Instituto Nacional de Salud que estará lista el 1 de marzo. Ese es un paso importantísimo para nosotros en el control y la administración de esta situación. Vamos a hacer un esfuerzo con los demás países para efectos de
los medicamentos necesarios para afrontar el síndrome de Guillain-Barré. Eso lo discutió el ministro, ahora le pediré al ministro que entre en más detalles para hacer unas compras centralizadas, porque se estaba presentando una escasez en algunos países sobre este medicamento. Ahora bien, aquí se ha venido haciendo lo que corresponde. Nosotros siempre hemos seguido unos principios básicos que son necesarios en este tipo de situaciones. El principio de prevención en toda política pública, pero sobre todo en las políticas de salud. La prevención siempre es más efectiva y más barata. Entonces aquí hay que aplicar ese principio de prevención y también en estas situaciones hay que aplicar el principio de la precaución, prevención y precaución. En ese orden de ideas, para prevenir, hay tres objetivos. El personal, las personas, cómo pueden protegerse de esta enfermedad, de esta epidemia, con lo que ya se ha venido diciendo, el uso de repelentes, usar manga larga, usar toldillos por las noches para dormir con toldillos. En los hogares, ahí hay que también hacer una labor importante. Eso está comprobado que si se hace eso se disminuye considerablemente la propagación de esta enfermedad. Todos los depósitos de agua, que taparlos o no tenerlos, los floreros, todo lo que pueda recoger agua fresca, donde se multiplican los mosquitos en los hogares, hay que eliminarlos. Y también en las comunidades, la colaboración de las comunidades es absolutamente indispensable. Lo que llaman los inservibles, esos, las llantas, todo donde se puedan recoger aguas, depósitos de agua y servir para propagar el mosquito, las comunidades tienen que hacer todo un esfuerzo para quitar esos inservibles de los sitios. La fumigación se debe concentrar en ciertos sitios. El Ministerio y el Instituto Nacional de Salud tiene ya unos modelos que nos van a servir mucho para poder focalizar los esfuerzos de prevención y los esfuerzos para poder atacar esta enfermedad. Ya tienen modelos georreferenciados para determinar en qué sitios del país y dentro de las ciudades, porque este es un fenómeno eminentemente urbano, en qué sitios está concentrada la propagación de los mosquitos. Y ahí es donde vamos a concentrar los esfuerzos de fumigación y ahí es donde deben concentrarse los esfuerzos también de las comunidades para eliminar los inservibles y ahí es donde los hogares y también los que viven ahí y las personas deben reforzar esas medidas preventivas. Vamos a llegarle a esas zonas, y esto es algo que acabamos de decidir, vamos a llegarle a esas zonas a través de nuestro ejército social. El país cuenta con una infraestructura social que es la que nos ayuda a luchar contra la pobreza, que llega a los sitios más remotos, que está compuesta de 8.000 miembros de nuestras redes, de la Red Unidos, lo que yo llamo los gestores para ayudar en la lucha contra la pobreza. Esas personas las vamos a entrenar para que puedan llegar y ayudar a mitigar el efecto de este problema, el efecto de esta enfermedad. Hay 50.000 madres líderes del programa de Familias en Acción, que también nos pueden ayudar mucho y las vamos a utilizar.
El DPS tiene 35 oficinas por todo el país y a través de esas oficinas también vamos a repartir, por ejemplo, darle a todas esas familias que están concentradas en los sitios más propensos repelentes. Estamos ya gestionando con la institución Colombia Compra Eficiente la compra de repelentes, compra masiva de repelentes para distribuirla en estos sitios a través de nuestro ejército social. A ver, yo quería como darles una información adicional que el ministro y viceministro que ha estado en la llamada Vuelta a Colombia, haciendo una labor de pedagogía, de explicarle a la gente de qué se trata, por qué no nos cuentan un poco qué es lo que han hecho. La directora del Instituto Nacional de Salud, que ha estado muy pendiente de todo esto, para ilustrar qué más le podemos decir a la población, que le sirva a la población y nos sirva a nosotros para estar pendientes de este fenómeno. Tenga la seguridad de que el gobierno desde el primer día ha estado muy pendiente, el ministro, el viceministro, pues todo el personal. Que nos cuente usted, ministro, más detalles sobre sus reuniones, sobre qué se está diciendo en el mundo. Yo les quiero contar también lo que se ha acordado en Estados Unidos sobre investigación. Pero, ministro, si quiere. Sí, presidente, con las buenas tardes a todos. Yo primero quisiera reiterar un mensaje que usted ya dio, y es el mensaje de la vigilancia epidemiológica. En la reunión de ministros de salud, nos reunimos ministros de salud de 15 países, de la mayoría de los países latinoamericanos. Un mensaje que se dio una y otra vez fue la necesidad en todos los países, incluso como un tema de responsabilidad regional, de tener información oportuna, precisa y transparente. Y Colombia se distingue por eso en el concierto latinoamericano, y así fue reconocido en esa reunión. Cada semana, los viernes en la noche, el Instituto Nacional de Salud publica nuestro boletín epidemiológico, que es el que estamos anunciando el día de hoy, de donde viene esta vigilancia de los 25.645 casos con la distribución regional con las mujeres embarazadas. Esa forma de presentar la información a la opinión pública y hacer un seguimiento epidemiológico con todos los mejores parámetros, yo creo que es una responsabilidad que tiene nuestro país en la comunidad internacional, algo que estamos haciendo. Ese es un primer punto que yo creo que vale la pena mencionar. Con respecto a la Vuelta a Colombia que usted pregunta, la Vuelta a Colombia no es otra cosa que ir a las regiones, concitar a todas las autoridades de salud y a todos los involucrados en el tema, comunicar el riesgo de manera eficaz a la población y de alguna manera articular los esfuerzos entre el territorio y el gobierno nacional. Yo creo que es fundamental, porque las labores, sobre todo las labores preventivas del control del vector o del zancudo, del mosquito, son labores que tienen que hacerse en las regiones. Comenzamos en Ibagué hace aproximadamente 10 días, después estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Cartagena, estuvimos en Cúcuta y vamos a estar en Girardot, donde el día lunes, donde tenemos uno de los aspectos preocupantes también. Si uno mira la geografía del Zika en este momento en el país, tenemos 3 focos. Uno lo podríamos llamar el Alto Magdalena, los departamentos de Tolima, Huila y Cundinamarca. Otro es la frontera con Venezuela, el norte de Santander, y otro es la costa caribe, sobre todo en los departamentos de Bolívar, Cartagena y algo en Córdoba. Y Barranquilla, Atlántico también. Yo quisiera que el viceministro nos explicara de manera somera lo que se han hecho en estos ejercicios de la Vuelta a Colombia, para volver yo a reiterar algunos de los mensajes que tuvimos con los ministros de salud del continente y reiterar un tema que usted mencionó, presidente, que es importante para hacer claridad a toda la opinión pública nacional e internacional, porque este es un tema de debate internacional, lo que está ocurriendo con el Zika, por ejemplo. Esas diferencias que comienzan a aflorar entre la experiencia de Brasil, la experiencia de Colombia, y eso qué lecciones o enseñanzas nos está dejando. Y, viceministro, creo que es bueno mencionar lo que usted me mencionó ahora, sobre aquellos casos, creo que en el Pozón, en Cartagena, donde se ha hecho una labor especial. Eso ha tenido un impacto muy importante en disminuir los casos de personas afectadas.
ese efecto de demostración es importante que usted lo mencione. Sí, presidente y ministro, buenas tardes a todos. Creo que aquí, como usted lo mencionaba, la acción, la intervención de las autoridades locales y el concurso de las comunidades es fundamental. No existe una vacuna, desafortunadamente contra esta enfermedad no tiene una vacuna que nos proteja completamente del riesgo. Entonces las acciones que se hagan desde la comunidad, desde las personas, de cada uno, desde nuestro compromiso, son fundamentales y son las que definitivamente nos deben permitir evitar y prevenir este riesgo que tenemos en este momento. En la Vuelta a Colombia lo que estamos haciendo es, en primer lugar, reunirnos con los gobernadores, con los secretarios de salud, con los nuevos alcaldes elegidos, porque tenemos una eventualidad de una cantidad de nuevos gobernantes que llegan por primera vez y que tienen que enfrentar esa situación, haciéndole un llamado de atención para que haya una ejecución rápida de los recursos, se presupuesten los recursos de salud pública, se nombren y nombren las personas que deben trabajar en salud pública y cada municipio del país, cada uno de los 1.106 municipios del país y los departamentos tengan su plan de contingencia frente al chikungunya. Entonces, allí en estas reuniones estamos haciendo es fundamentalmente reunirnos, discutir, presentar la evidencia, presentar el plan de acción del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional y reunir todas las planes de contingencia frente a las diferentes. Hacemos un taller de periodistas para comunicar en cada región y ilustrar sobre la importancia. Aquí los medios de comunicación tienen un rol central y es muy importante que ese rol central sea ejercido por los periodistas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos evidenciado? Tenemos claro, como decía el ministro, que hay unos municipios donde se focalizan, donde se concentran estos riesgos, actuar sobre esos municipios. Y el año pasado tuvimos experiencias, en el caso del chikungunya, donde actuando dentro de un mismo municipio, en ámbitos territoriales, en barrios en particular, se han logrado acciones que han reducido de una manera muy importante la prevalencia de la enfermedad. Caso del Bozón. ¿Qué tipo de trabajo, por ejemplo? Trabajos, por ejemplo, comunitarios. En el barrio El Bozón de Cartagena o el barrio Las Ferias de La Dorada, los secretarios fueron capaces de convocar a las comunidades, de trabajar con ellos y hacer recolecciones, declarar lo que se llama días contra el dengue, el chikungunya y el zika, recoger todos estos inservibles, hacer que en las casas se haga toda la labor de eliminar los criaderos y alertar a la comunidad. Con eso se logran reducir de manera sustancial estos riesgos. Nosotros en este momento podemos entregarle a cada uno de los gobernantes del país aquellos municipios donde hay un mayor riesgo. Y dentro de los municipios, en muchos municipios del país, en la mayor parte, podemos identificar cuáles son los barrios, los lugares donde hay posibilidad de actuar de una manera más asertiva. ¿Y cuáles son esos sectores de la población que están en mayor riesgo? Usualmente donde las condiciones de saneamiento básico no son las mejores, donde hay mayor concentración de viviendas, concentraciones urbanas, donde las viviendas, digamos, están ubicadas de una manera más cercana, donde hay mayor posibilidad de haber hacinamiento, donde de pronto las condiciones de las viviendas no son las mejores, allá es donde tenemos que actuar y cada alcalde en su municipio, cada secretario de salud debe identificar esos lugares para poder actuar. Muchas gracias. Y Marta Ospina es nuestra directora del Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué no le cuenta a los colombianos cómo se le hace seguimiento a las personas que tienen Zika? Sí, presidente. Y usted también, si tiene alguna información, algún consejo, díganos. Claro que sí. Bueno, las personas acuden a los servicios de salud y los servicios de salud registran que ese caso existe y lo informan semanalmente al municipio. Los municipios consolidan todos los casos que han acudido a los servicios, más otros que les llegan de parte de la comunidad y lo informan a los departamentos. Los departamentos cada miércoles lo informan al Instituto Nacional de Salud y es ahí donde nos vemos con la información básica para armar el boletín epidemiológico. Hay unos seguimientos especiales que se hacen además siguiendo la historia clínica caso por caso de las gestantes que tienen diagnóstico de Zika y de las personas que tienen diagnóstico de Guillain-Barré.
como les comentaban hace unos minutos, tenemos la posibilidad de focalizar mediante un modelo al interior de cada municipio cuáles son los barrios con mayor potencial, con mayor riesgo para ser afectados por esta epidemia, y de esa manera los gobernantes pueden actuar de manera focalizada y específica con la comunidad de esos lugares. Gracias, gracias Marta. Ministro, ¿hay alguna preocupación en el sector turístico? ¿Cómo va a afectar esto el turismo hacia Colombia? ¿Qué le dice usted a los turistas internacionales que quieran viajar a Colombia? Tal vez lo primero, presidente, retomaría lo que la Organización Mundial de la Salud anunció esta semana. Esta ha sido una semana de noticias de Zika. Empezamos con una reunión de un comité de expertos el lunes en la mañana. El comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud se reúne, pide un comunicado. En ese comunicado ellos son bastante explícitos en decir que no hay advertencias para viajeros internacionalmente. Esto es decir, las organizaciones mundiales de la salud no le están diciendo a la gente no viaje a los países donde hoy en día hay circulación del virus. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo he sabido por anécdotas que mucha gente tenía viajes a Bogotá y los ha cancelado, cuando en Bogotá no hay circulación del virus, que me parece una sobrereacción. Entonces yo creo que mandar ese mensaje de tranquilidad también. Para quienes están pensando internacionalmente ir a Cartagena o a las zonas donde sí circula el virus, nosotros lo que estamos haciendo es reiterando el mensaje de protección personal. Usar manga larga, el repelente, dormir en toldillos si se puede, cuidarse personalmente. Pero yo creo que es importante para todos en Colombia e internacionalmente reiterar lo que ha dicho la OMS. No hay una advertencia global de viajeros, no se le está diciendo a la gente no viaje a las regiones de América Latina y del Caribe donde hay circulación o transmisión del virus del Zika. Muy bien, pero de todas formas el Ministerio y todas las autoridades van a estar permanentemente informando la evolución de este fenómeno, va a estar haciendo pedagogía sobre las mejores prácticas para mitigar sus efectos, para defenderse de esta epidemia. Vamos a estar pendientes con los demás países haciendo investigación. Yo quiero informarles que con Estados Unidos ya hay un acuerdo, el presidente Obama inmediatamente dio las instrucciones, como dije, ya viene una delegación de las autoridades norteamericanas expertas en este tema la semana entrante. Lo que acordamos fue pues, compartir todas las experiencias que hasta el momento se tienen para acelerar la investigación, porque como se sabe tampoco en el diagnóstico, en las vacunas y en el control del Zika, entender mejor la relación entre el Zika y la microcefalia, que todavía como los datos nos están diciendo, no sabemos bien si hay o no hay, y si la hay, en qué magnitud, y otras condiciones neurológicas, el impacto del Zika en la salud de los niños en general, estimar la incidencia de la microcefalia respecto del número de casos que existen en Colombia, y pues nos encontramos con que no hay todavía casos de microcefalia, evaluar también los riesgos del Zika con el síndrome del Guillain-Barré, y acordamos desarrollar 4 líneas de investigación priorizadas con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y con el Instituto Nacional de Salud. El primero es mejores prácticas para eliminar el mosquito. Eso tenemos que hacer un gran esfuerzo. Acuérdense que este mosquito, repito, es el que transmite fiebre amarilla, dengue, chikungunya y Zika. Y si lo eliminamos, pues sería un paso importantísimo. Segundo, hacer pruebas conjuntas en el chikungunya, en el dengue y en el Zika para poder ver la relación de uno y otro. El desarrollo de métodos para diagnósticos después de que ya pasó la enfermedad. Eso es muy importante para saber, conocer esto qué es y cómo nos afecta. Y una medición del aumento de las consecuencias, entre ellas la microcefalia y Guillain-Barré por el Zika. Todo esto es algo que tenemos que investigar conjuntamente. Las capacidades ya de laboratorios, de tecnología que tiene Estados Unidos son
muy grandes, muy importantes y vamos a estar a nuestra disposición para también reforzar lo que el Instituto Nacional de Salud especialmente hace en este frente. Ministro, ¿usted quiere decir? Tal vez lo importante, presidente, es que Colombia va a estar en el centro, en el epicentro, podríamos decir, de la investigación global sobre el tema de Zika. Lo vamos a estar porque tenemos buenas cifras, porque tenemos una comunidad científica preparada y por eso hemos sido priorizados por este Centro de Control de la Enfermedad de los Estados Unidos. Quisiera una pequeña aclaración, un pequeño paréntesis sobre el tema de Zika y microcefalia, que ha sido también un desarrollo en esta semana de noticias sobre Zika. Cuando estuvimos en la reunión de ministros de salud en Montevideo, el ministro de Salud de Brasil hace una primera presentación y presenta los casos de microcefalia, que en Brasil ya son 4.000 y tantos, según las cifras oficiales. Yo hice una presentación haciendo la aritmética que hemos hecho de los casos de Zika en Colombia y planteé que en contraste a la experiencia de Brasil, en Colombia no teníamos todavía ningún caso de microcefalia. Después de mi presentación, el ministro de Salud de Surinam, recuerdo, hizo una presentación similar diciendo tenemos tantos casos de Zika y no tenemos microcefalia. La ministra de Salud de Chile presentó un caso que es particular, pero también es interesante, de la isla de Pascua, donde viven 5.000 personas. Todas habían sido infectadas por el virus del Zika y no tenían ningún caso de microcefalia. Hicimos una rueda de prensa después de la reunión de ministros de salud y este contraste comenzó a plantear interrogantes. Esos interrogantes han venido desarrollándose a lo largo de la semana. Y no es que se haya negado la relación, pero yo creo que se está redimensionando lo que ocurrió en Brasil. Nosotros hicimos una predicción basada en una parametrización del caso de Brasil de 500 casos de microcefalia en nuestro país. Ya tenemos más dudas sobre esa cifra. Claro. Vamos a seguir actuando como si este riesgo estuviera allí, sí, siempre que... aplicando el principio de precaución, pero yo creo que también es bueno para los colombianos que entiendan que este es un fenómeno emergente, el que apenas la comunidad está conociendo, y Colombia está ahí en el centro de esa discusión global. El principio de la precaución nos obliga a pecar por exceso y no por defecto. Exacto, como si tuviéramos esa relación ya aprobada, no nos vamos a distraer con esas investigaciones. Y entre el momento en que usted hizo esa declaración en Montevideo, que fue hace 2 días largos, 2 o 3 días, no se ha presentado ningún caso. No tenemos todavía en nuestro país ningún caso de microcefalia. Tenemos, usted ya lo dijo bien, circulación probada desde octubre, 25.000 casos oficiales. Uno podría ajustar esto por cabalidad, aquellos que no se conocen porque no han acudido a los servicios de salud, estaríamos hablando de 50.000 casos, todavía sin ningún caso de microcefalia. Eso se lo estamos transmitiendo a la comunidad científica internacional. Que es algo también que vamos a y hace parte de nuestra responsabilidad global. Muy bien. Bueno, yo creo que con esta información, y repito, las autoridades, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud van a estar periódicamente informando sobre la evolución de todo lo que está pasando frente al Zika y lo que el gobierno está haciendo. Creo que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos en este momento. No vamos a ahorrar ningún esfuerzo para poder ser exitosos como creo que lo fuimos en el caso del chikungunya. Muchas gracias. Señor presidente, el Centro de Control de los Estados Unidos, que va a ayudar a los científicos del Instituto Nacional de Salud, van a estar hasta que termine de pronto todo este trabajo, obviamente, contra el Zika, y va a haber un apoyo financiero. Doctora Marta. Marta, usted ya habló con ellos, sí. Ya que inmediatamente acordamos esto con el presidente Obama, a las pocas horas ya estaban en comunicación con el instituto. ¿Qué han dicho ellos? Sí, la comisión inicial viene por 3 semanas y con eso vamos a dimensionar los proyectos, vamos a hacer los presupuestos y ellos ya organizarán posteriormente los equipos que vienen por el tiempo que tienen, todos con financiamiento del CDC. Presidente, y la otra pregunta obviamente me toca hacérsela y estamos en otro tema y es el ELN, la arremetida que ha tenido. Esta mañana se presenta otra incursión en Cauca, el secuestro de los 2 del Cabo y de Ramón José Cabrales. Señor presidente, ¿qué decirle al ELN y cómo actuar en este momento frente a esa arremetida violenta que está teniendo el ELN? Bueno, lo primero que quisiera decir sobre estas acciones del ELN es que un patrullero fue asesinado, el patrullero Edison Burbano, por un tiro, supuestamente del ELN. Nuestros corazones están con las familias del patrullero. Esto es un ataque que, por supuesto, condenamos desde todo punto de vista. Y los secuestros
Hay un secuestro que ya lleva algún tiempo, Ramón Cabrales, en norte de Santander, y el secuestro del cabo Jesús Villar, que se presentó hace unos días en el Cauca. Sobre esos secuestros estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer, se debe hacer. Las autoridades están encima de estos dos casos. La prudencia nos obliga a no revelar exactamente qué tipo de acciones para preservar la vida de estos dos secuestrados, pero el mensaje al ELN es, mire, los está dejando el tren de la paz, ellos saben que estamos listos a continuar como lo hemos venido haciendo, aplicando la contundencia de nuestras fuerzas militares y de la ley en contra de ellos. Ahí no vamos a bajar la guardia, todo lo contrario, vamos a redoblarla y les exigimos que dejen en libertad a estos dos secuestrados lo más pronto posible. Ya hay unas capturas en el Cauca del grupo responsable del secuestro del cabo Villar. Hay 4 capturas, el mismo grupo que aparentemente lo tiene secuestrado es el grupo al que pertenecen los 4 capturados que hicimos en este par de días. Finalmente, presidente, una última pregunta. Usted hace menos de 24 horas finalizó una de las giras más importantes de este 2016. Aparte de esta ayuda que se va a recibir para el tema de salud, ¿qué otras se destacan de esta visita? Pues muchísimas, porque realmente fue una de las visitas más exitosas en las relaciones que hemos tenido con Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. El ambiente, la disposición, la buena disposición por parte no solamente del gobierno, sino también del Congreso, de todas las entidades que en una u otra forma tienen que ver con las relaciones Estados Unidos-Colombia, ha sido muy positivo por una razón muy sencilla. El caso colombiano es un caso de éxito. El hecho de que estemos a puertas de firmar un proceso de paz frente a la situación que teníamos hace 15 años cuando se inició el Plan Colombia, esta cooperación, pues es un caso realmente de éxito en un mundo que hoy está confrontando conflictos que no han podido resolverse por la vía diplomática, y por eso el entusiasmo con lo que está sucediendo en Colombia. Y por eso el apoyo que nos están dando. Se terminó el Plan Colombia y comenzó el Paz Colombia, es la segunda fase que va a estar concentrada en la parte social, en la parte del desarrollo rural, en la parte de la implementación de los acuerdos de paz, sin bajar la guardia en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen organizado. El presidente Obama, en forma muy generosa, nos anunció que iba a pedirle al Congreso americano unos recursos superiores a los 450 millones de dólares. Eso es casi un 50% más de lo que venían suministrando a través del Plan Colombia. Ahí esos recursos, pues si nos los aprueban, van a ser unos recursos muy importantes en el posconflicto que va a ser también de gran importancia para el desarrollo del país. Mucha atención, si usted queda embarazada y contrae el virus del Zika, esto le puede generar malformaciones en la cabeza y complicaciones neurológicas a su bebé. Por eso, de acuerdo con la información disponible, se debe considerar posponer el embarazo por 6 meses mientras pasa la epidemia. Cuidémonos del Zika. Todos por un nuevo país. Mucha atención, si usted está embarazada y contrae el virus del Zika, esto puede complicar la vida y la salud de su bebé. Por eso, si usted vive o estuvo en zonas de clima templado o cálido y tiene fiebre, dolor muscular, malestar general, ojos rojos o brote en la piel, acuda de inmediato a un centro de salud y busque atención prioritaria. Y si vive en una ciudad de clima frío, evite viajar a clima templado o cálido. Cuidémonos del Zika. Ministerio de Salud. Todos por un nuevo país.